¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a abordar la unidad de cinemática, específicamente el tema de cinemática en 2 dimensiones. Para ello vamos a definir primero el vector de posición. El vector de posición tiene una magnitud y un sentido. Esto es una dirección de propagación de esta posición, pero es distinto definir el vector de posición a la posición en sí. La posición son los puntos, las coordenadas que le dan las características a este vector. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para reafirmar esta parte. El vector de velocidad también es tiene características de magnitud y sentido, y de acuerdo a nuestro sistema de referencia puede estar o no en el origen. Este cambio de posición está dado por el vector de desplazamiento o vector de posición, y estos vectores de velocidad tienen componentes en X y componentes en Y, lo que le da una característica o más bien unas componentes cartesianas al vector resultante de velocidad. Estas componentes son las componentes en X y las componentes en Y, que están dados por estas funciones. Esto tomando en cuenta el ángulo siempre tomado como referencia desde o medido desde el eje X positivo. Así se encuentra en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Este ángulo tiene que estar tomado desde el eje X positivo. Si lo toman desde otra referencia, estas condiciones o estas ecuaciones para definir a la componente en Y y el componente en X cambian. El vector de velocidad puede, para un punto o para otro, puede no estar directamente en el origen, y para sumarlos o para hacer operaciones entre ellos necesitamos trabajar con sus componentes. Los vectores de aceleración tienen las mismas características en un plano bidimensional. También hay características de tipo tridimensional, pero el programa únicamente abarca hasta 2 dimensiones. Igual la misma característica para determinar la componente en Y, utilizamos la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo, siempre medido desde el eje X positivo. La distancia. La distancia la vamos a nombrar con, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y, como R, aquí para términos prácticos, para no estar cambiando de literal. La velocidad es la definición, o más, tiene por definición, la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Esto es la cantidad de cambio que tengo por del vector de desplazamiento por unidad de tiempo. Y la aceleración es la cantidad de cambio del vector velocidad con respecto al tiempo. Vamos a ver ejemplos para que quede un poco más claro. Un objeto que tiene una velocidad uniforme, ya con esto tenemos un dato, que se encuentra en la posición 0,0, esto es, se encuentra en el origen de mi sistema de referencia, se desplaza 12 metros sobre el eje Y positivo, demorando 5 segundos. En caso de mantener esa trayectoria, determine su recorrido después de 29 segundos. Tenemos una cantidad de desplazamiento y una cantidad de tiempo en un objeto que se mueve a una velocidad uniforme. Estos datos los podemos plasmar o identificar para saber de dónde partimos. Esto es, yo tengo el vector de desplazamiento, yo sé cuánto se está desplazando y estamos partiendo desde el origen. Este elemento o este desplazamiento tiene o más bien se proyecta directamente sobre el eje Y, por lo cual le ponemos el vector unitario J para identificar que este movimiento se está llevando a cabo o efectuando sobre el eje Y positivo. Por eso es que le ponemos permítame, enseguida lo corrijo, que tiene ahí un 8.
Ya quedó. Es el dato de 12 metros positivos sobre el eje Y positivo, que es este J. Y el siguiente dato que tenemos es el tiempo en el que ejecuta o en el que se realiza este desplazamiento. Es de 5 segundos. Por definición, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la razón de la cantidad de desplazamiento entre el tiempo. Esto es dividir únicamente, o hacer una operación únicamente de la cantidad de desplazamiento entre tiempo. Y esto me da un valor de 2.4 metros sobre segundo sobre el eje J, o digo sobre el eje Y, perdón, positivo. Como yo tengo esta fórmula, yo puedo despejar el vector de desplazamiento y identificar, o más bien dejar la ecuación que tengo aquí en función, más bien dejar del desplazamiento o el vector de desplazamiento en función del tiempo. Esto para encontrar la cantidad de recorrido después de 29 segundos. Yo sé que la velocidad para este tipo de movimiento es uniforme. Por lo tanto, al despejar únicamente pasó el tiempo del otro lado multiplicando, y esto es igual a 2.4, que ya acabo de determinar, por t. Me quedo con esa fórmula y únicamente me queda sustituir. De esta fórmula que yo tengo, cuando el tiempo es igual a 29 segundos, tengo una cantidad de desplazamiento donde únicamente sustituyo el valor del tiempo y me queda únicamente operar, hacer una multiplicación, 2.4 por 29 segundos, y me quedan 69.6 metros. Estos proyectados sobre el eje Y positivo. Como siguiente ejemplo tenemos un objeto que tiene una velocidad uniforme, que se encuentra en la posición igual en el origen. Se desplaza 5 metros sobre el eje X negativo, demorando 3.2 segundos. En caso de mantener esa trayectoria, determine su recorrido después de 18 segundos. Igual, tenemos un caso de velocidad uniforme. Se desplaza 5 metros sobre el eje X negativo, demorando 3.2 segundos. Vamos a expresar nuestros datos adecuadamente. Yo tengo que mi vector de desplazamiento tiene una componente en X, no tiene componente en Y. Aquí no está J expresado de ninguna forma. Estas coordenadas también son 0i más 0j, se pueden expresar de esa forma, por eso es que tiene esta forma este vector de desplazamiento. Y ahora vemos que se desplaza sobre el eje X negativo, quiere decir que va hacia la izquierda. Entonces, eso le da un signo, o le otorga un signo negativo a mi vector de desplazamiento. Ahora, el tiempo es de 3.2 segundos. Y ahora yo regreso otra vez a utilizar mi fórmula de velocidad. La velocidad es igual a la razón de la cantidad de desplazamiento, del vector de desplazamiento entre el tiempo. Esto es menos 5 metros sobre el eje X entre 3.4 segundos. Y esto es igual a 1.47 metros sobre segundo. Perdón, aquí me faltó colocar el signo negativo. Permítanme enseguida hacerlo. ¿Ya quedó? Es menos 1.47 metros sobre segundos. Ahora regreso otra vez a mi ecuación y sé que conozco la velocidad y puedo dejar esta ecuación de vector de velocidad en función del tiempo. Esto es colocar o despejar el desplazamiento y dejarlo en función del tiempo. Entonces, como necesito determinar, perdón, sustituyo el valor conocido de la velocidad. Y por último, me pide que en caso de mantener esa trayectoria, determine el recorrido después de 18 segundos. Esto es de esta ecuación donde yo tengo el desplazamiento en función del tiempo. Necesito identificar cuál es el desplazamiento una vez pasados 18 segundos. Ejecuto, únicamente sustituyo, hago la multiplicación de menos 1.47 por 18
Y esto me queda como menos 26,46 metros. Si se dan cuenta, el desplazamiento, o más bien todo este ejercicio me respeta o me indica que el signo se mantiene negativo, el desplazamiento se mantiene hacia el eje negativo de las X. Ahora, un objeto tiene una velocidad uniforme que se encuentra en la posición 0,3 y se desplaza hasta la posición 0,20, demorando 11 segundos. En caso de mantener esa trayectoria, determine su posición después de 49 segundos. Para este caso también tenemos la misma situación de velocidad uniforme y ahora el objeto inicialmente no se encuentra en la posición de origen de mi sistema de referencia, se encuentra en la posición 0,3 y se desplaza hasta la posición 0,20 y demora 11 segundos. Necesito el vector de desplazamiento, pero yo únicamente tengo posiciones, posición inicial y posición final. Aquí, para simplificarlo un poco, únicamente hice la labor de colocar una sola de las componentes. Eh, para ello voy a identificar mis datos. Yo tengo que la posición inicial es 0, 0 en X, 0 Y, más 3J, que es la posición en Y. Tengo también la posición final, que es 0, 0Y o 0X, 0 en X y más 20 en Y o 20J. O, también tengo el tiempo que tarda en recorrer del primer punto o del punto inicial al punto final. Y de aquí yo sé que el desplazamiento que hay desde la posición inicial hasta la posición final es la diferencia de estas dos posiciones. Es decir, que el vector de desplazamiento es la resta o la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Esto siempre y cuando el vector apunte desde el origen o desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, ya sustituyendo, en vez de poner posición final, pongo sus coordenadas en X y Y. En vez de poner posición inicial, pongo sus coordenadas en X y Y. Disculpen que lo ponga así, pero es para hacer notar que esto se puede hacer si tenemos dos componentes. Aquí obviamente puse, pues es 0 las componentes en X, pero aún así si tenemos algún valor de X, esto se puede operar sin ningún problema. Y por último, pues únicamente me queda juntar peras con peras, manzanas con manzanas, 20J con 3J, como aquí está positivo y es negativo, hace negativo 3J, me queda una diferencia, 20 menos 3, que me entrega un resultado de 17J. Quiere decir que mi vector de desplazamiento tiene únicamente 17 unidades sobre el eje J. Eso es lo que se desplaza. No se desplaza 20 unidades, sino que se desplaza desde una posición que es diferente al origen y llega hasta una posición distinta. Y el valor que me entrega es que se desplaza 17 unidades positivas sobre el eje Y. Vuelvo a ya que tengo mi vector de desplazamiento, vuelvo a mi ecuación de velocidad, donde me dice que la velocidad es igual a la razón del vector de desplazamiento entre el tiempo. Sustituyendo, yo tengo que esto es 17 metros en J divididos entre 11 segundos. Y al hacer la operación me entrega un valor de 1.55 J o proyectado sobre el eje J, o sobre el eje Y, perdón, metros sobre segundos. Continuando con la misma dinámica, vuelvo a mi ecuación de velocidad. Yo sé que la velocidad es constante y necesito determinar cuál es la posición después de 45 segundos. Entonces necesito tener el vector de desplazamiento en función del tiempo. Para ello procedo a despejar. Es exactamente lo mismo que hicimos en los ejercicios previos. Coloco el valor ya determinado de la velocidad multiplicado por el tiempo y esto proyectado sobre el eje J. Ahora me quedo únicamente con el valor de
bueno, mi función, mi ecuación de desplazamiento en función del tiempo. Y eso, perdón, este desplazamiento, este vector de desplazamiento, yo sé que es igual a la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Entonces, si yo conozco mi vector o mi vector de desplazamiento y conozco mi posición inicial, puedo identificar cuál va a ser mi coordenada o mi posición final después de tanto tiempo. Esta ecuación lo único que me entrega es cuánto se está desplazando, pero con esta ecuación completa me puedo enterar de en qué posición me voy a encontrar después de un tiempo. Esto es, bueno, ya colocando los valores o más bien en vez de colocar en esta ecuación el vector de posición, yo coloco el vector de posición en función del tiempo, que es esta parte. La posición final no la conozco, la dejo tal cual, pero sí conozco la posición inicial, que es menos 0 o menos 0x más 3y. Y únicamente lo único que tengo que hacer es operar. Tengo de este lado 3j, que con este negativo se hace menos 3, que pasa del otro lado sumando. Y me queda la operación como de 1.55, perdón, t más 3. Y esto multiplicado por el vector unitario j, que me indica que está propagado sobre el eje y. Una vez con esto, yo ya puedo hacer la sustitución. Únicamente sustituyo el tiempo y ya tengo mi ecuación de posición en función del tiempo. Y no únicamente sustituyo aquí en t, en vez de poner t, pongo 49 y obtengo con ello la posición. Esto es 1.5 por 49 más 3 y me da un valor de 78.95 metros propagados en J. Y estos son metros positivos. Vamos con otro ejemplo. Un objeto que tiene una velocidad uniforme que se encuentra en la posición 28,0 y se desplaza hacia la posición 5,0, demorando 12 segundos. En caso de mantener esta trayectoria, determine su posición a los 26 segundos. Si se dan cuenta, tenemos una posición inicial en 28,0, en 28x positivos. Y se desplaza hasta llegar a una posición de 5,0. Quiere decir que va desde afuera hacia el centro. Quiere decir que si tenemos un sistema de referencia con un eje cartesiano de referencia sobre el eje X, va desde positivo hacia negativo. Aún así sus coordenadas son positivas. Y aquí me indica que demora 12 segundos en realizar el paso desde la posición de 28,0 hasta 5,0. En caso de mantener esta trayectoria, determine su posición a los 26 segundos. Operamos de la misma manera. Primero identificamos los datos. En este caso yo tengo posición inicial que está en 28,0, que es 28x más 0y. Luego tengo la posición final, que es 5x más 0y. Y tengo el tiempo que tarda en hacer este traslado desde esta posición hasta esta otra posición. Para ello, yo voy a recurrir otra vez a mi definición del vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento está dado por la posición inicial menos la posición final menos la posición inicial. Al sustituir los valores, esto me queda de esta manera. Es 5x más 0y, que es la posición final, menos la posición inicial, 28x más 0y. Y esto me da un vector de desplazamiento igual a menos 23y. Quiere decir que se desplaza 23 unidades negativas sobre el eje X. Esto no implica que se encuentre en la parte negativa del eje, si se dan cuenta. Únicamente este vector de desplazamiento me identifica
la dirección de estas unidades de desplazamiento. Vuelvo a mi definición de la velocidad, es la cantidad de desplazamiento entre el tiempo. Ojo, no es la cantidad de posición, sino es la cantidad de desplazamiento que yo tengo. Y esto dividido entre el tiempo. Esto es, este vector de velocidad es igual al vector de desplazamiento, que son 23 metros sobre el eje X, entre 12 segundos, que es la cantidad de tiempo que demora en recorrerlos. Y esto me queda como 1.92 metros sobre segundo sobre el eje X, negativo. Quiere decir que llevo una velocidad en sentido negativo respecto a mis ejes cartesianos. Y ahora vuelvo a operar de la misma manera porque necesito conocer la posición a los 26 segundos. Necesito determinar o dejar el vector de posición en función del tiempo. Y esto es igual que como ya lo hemos venido operando, únicamente despejo y coloco el valor de la velocidad. Y esto multiplicado por el vector unitario y. Al colocar este vector unitario, especifico que está, bueno, sus coordenadas en X y Y. En este caso nada más tenemos coordenada en X. Esta ecuación, para poder encontrar la posición, regreso a utilizar la ecuación de la definición del vector de desplazamiento. Esto es posición final menos posición inicial. Al sustituir los valores conocidos, yo sé que el vector de posición es igual a esto que acabo de encontrar, es la velocidad por el tiempo, que la velocidad la acabo ya de determinar. Y la posición final no la conozco, pero conozco la posición inicial. Esto para ya no hacerlo tan extenso, nada más puse 28i, que es 28x más 0 posición, 0y. Despejo, está restando, pasa del otro lado sumando, me queda menos 1.92t más 28. Con esta ecuación yo puedo determinar, o esta ecuación me ayuda a determinar la posición en cualquier tiempo. Y con ello yo puedo encontrar su posición a 26 segundos. Únicamente sustituyo estos 26 segundos en la t. Y esto me entrega un valor de menos 21.86 metros. Quiere decir que es este vector se va a encontrar después de 26 segundos en menos 26.81 y bueno, se va a encontrar en esta coordenada. No quiere decir que haya recorrido o que se haya desplazado 21.86 metros. De hecho, se desplazó más porque parte desde una parte positiva. Ahora, para el ejemplo 5, el enunciado indica que al inicio del experimento se tiene un objeto A en el origen, cuya velocidad es de 48 metros sobre segundo. Y luego tenemos un objeto B que se encuentra a 120 metros más adelante en línea recta y viaja a 12 metros sobre segundo en sentido contrario al objeto A. Determina a qué distancia del origen se localizarán o se alcanzarán a encontrar ambos objetos. Vamos a empezar por los datos que estoy obteniendo o que puedo obtener del enunciado. Esto es la velocidad del objeto A, que son 48 metros sobre segundo, la velocidad del objeto B, que en este caso me dice que viaja en sentido contrario. Quiere decir que si yo tomo mi velocidad A como positiva, la velocidad del objeto B la debo tomar como negativa porque va en sentido opuesto. Tengo la posición inicial del objeto A, que son 0,0, que es el origen, y la posición inicial del objeto B, que son 120 metros hacia adelante, en X más 0, 0 en la coordenada en Y. Aquí yo lo puse sobre el eje X, lo pude haber puesto sobre el eje Y y es exactamente lo mismo. Aquí nada más por comodidad lo puse sobre que se estaba desplazando sobre el eje Y. Digo eje X, perdón. Lo podría haber puesto sobre el eje Y sin ningún problema, sobre el eje Y positivo. Aquí el enunciado no me especifica nada, nada más es que están separados en línea recta, 120 metros. Y yo lo acomodé sobre el eje X. Es exactamente lo mismo trabajarlo sobre el eje Y.
Entonces dibujo mi sistema de ejes cartesianos y coloco a mi objeto A en el origen. Ese objeto A tiene una velocidad A de 48 metros sobre segundo. A 120 metros de este objeto se encuentra el objeto B. Ese objeto B tiene una velocidad en sentido contrario de 12 metros sobre segundo. Y yo por lo que me pide aquí es localizar la distancia desde el origen hasta el punto en donde se van a poder encontrar ambos objetos. Yo supongo que este punto va a estar un poco más recorrido hacia B porque la velocidad de A es un poco mayor que la de B. Entonces, o bueno, mucho mayor que la de B. Entonces, se van a encontrar un poco más cerca de la posición de B. Por eso hice un supuesto y aunque no está a escala, nada más es como para ejemplificar que por ahí nos vamos a encontrar el punto donde se van a encontrar A y B. Esto es el que yo necesito determinar esta distancia desde el origen hasta este punto. Como se encuentran viajando en línea recta, obviamente se van a encontrar sobre este eje, no va a haber coordenada en Y, entonces únicamente vamos a tener una coordenada en X. Y por lo que veo aquí, se van a encontrar en una coordenada positiva. Entonces, yo supongo, o más bien primero anoto que este nombre, o le doy nombre a este punto, pues, y yo sé que esta distancia la voy a empezar a medir desde el origen hasta este punto. Y esta distancia, pues, aún no la conozco. La voy a llamar X. Entonces, a partir de ahí, yo puedo identificar que mi incógnita es un punto P que tiene coordenadas, bueno, se llama punto de encuentro, que tiene coordenadas X, X, Y, pero Y es 0. XY más 0, ¿ok? Entonces ya tengo un punto bastante importante, que es la coordenada en mi punto de encuentro, aunque es una incógnita, me va a servir para desarrollar las ecuaciones adelante. Procedo de la misma manera que venimos haciendo. El vector de posición en A es igual a, el vector de desplazamiento para A es igual a la posición final de A menos la posición inicial de A. Esto es como aquí, antes de pasar esta parte, yo sé que ese punto va a ser el punto final, va a ser el punto en mi punto de interés, el punto al que deseo que llegue. ¿Ah? Y este punto de encuentro tiene que ser esta parte o este punto. Igual va a ser para B. Por lo tanto, sustituyo estas coordenadas en la posición final para A. Y la coordenada del punto de inicio o del punto de origen o del punto inicial o la posición inicial, perdón, la coordenada de inicio es igual a 0,0. Este vector de desplazamiento inicia desde el origen. Por lo tanto, RA o el vector de desplazamiento en A es igual a la cantidad de X o de coordenada en X por Y, que es una redundancia. Y luego seguimos con el vector de posición o de desplazamiento en B. Este es igual a la posición final de B menos la posición inicial de B. La posición final va a ser igual el punto de encuentro. Es el punto que yo quiero que lleguen. Ese punto, bueno, estas coordenadas las voy a sustituir aquí y me va a dar este valor, digo, esta forma de esta ecuación. Y la posición inicial de B no parte del origen, sino que parte desde 120 metros adelante, es sobre X. Y esto no tiene coordenada en Y. Entonces, únicamente opero. Tengo X de este lado, 0, este se va también. Pero aquí tengo un menos. Este menos afecta a este 120Y. Por lo tanto, la ecuación de posición, la ecuación del vector de desplazamiento del objeto B es igual a XY menos 120Y. Ya con esos dos valores, yo regreso a las ecuaciones de velocidad. Yo conozco la velocidad,
sustituyo los valores conocidos. Por ejemplo, para A, yo conozco la velocidad, conozco o acabo de determinar el vector de posición y el tiempo, que se quedaría como una incógnita. Entonces tengo una ecuación que tiene esta forma, pero el tiempo que va a transcurrir como ambos objetos se encuentran en esa posición en ese momento, va a transcurrir la misma cantidad de tiempo para A y para B para que ambos se encuentren. Entonces puedo hacer una operación donde iguale yo voy a obtener de B una ecuación similar, por lo cual yo puedo despejar a T e igualar la T que obtenga de esta ecuación de la velocidad de A con la ecuación, con el tiempo, con la ecuación de tiempo que voy a obtener de la ecuación de la velocidad de B. Entonces despejo aquí y T me queda como únicamente este T está dividiendo, pasa multiplicando, y esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Y este es el tiempo que obtuve con la ecuación de la velocidad de A. Procedo a hacer lo mismo con B. Escribo el vector de desplazamiento B, que es todo esto, dividido entre el tiempo. Yo sé que la velocidad de B es igual a menos 12 porque viaja en sentido contrario. Y despejo a T para igualar estas dos ecuaciones. Procedo a hacer la igualación. La T que acabo de obtener con la ecuación de velocidad de A y el tiempo que acabo de obtener con la ecuación de velocidad de B. Recuerden que estos dos tiempos son iguales, son idénticos porque transcurre la misma cantidad de tiempo tanto para A como para B, aunque se desplacen a velocidades distintas. Aquí vamos a dejar de lado las cuestiones relativistas, aunque pues son bastante pequeñas para esta cantidad de velocidad. Son prácticamente despreciables si se ajusta bien este modelo al comportamiento real o aproximado al real de este fenómeno. Entonces, aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar para obtener mi resultado. Este menos 12 está dividiendo, pasa multiplicando, y este 48 está dividiendo, pasa multiplicando. Hacemos las operaciones pertinentes: 48 por x, 48x, y 48 por 120, que dan 5.760. Aquí factoricé la y, que es el vector unitario del eje x, lo factoricé y lo pude quitar de la ecuación. Entonces aquí me queda menos 12x, paso términos comunes del mismo lado de la igualdad y la operación me queda como menos 60x es igual a 5.760 del otro lado, y menos 60 pasa del otro lado dividiendo y me entrega un valor de, permítanme, disculpen ahí, es que, bueno, puse mal el resultado del desplazamiento o de la coordenada x, o el del valor de x más bien, que es igual a 96 metros positivos. Esto es porque es el menos 60, le hace la operación de división a menos 5.760 y menos entre menos da más. Por lo tanto, si ya sustituyo este valor de 96 dentro de la ecuación de posición más bien de la posición de las coordenadas de posición del punto P, esto es únicamente sustituir, en lugar de poner X, pongo aquí 96 y más 0J, lo que me da o me entrega una coordenada para el punto P de 60, y quiere decir que esta es a 60 unidades sobre el eje X. Para o más bien el punto donde se van a encontrar está a 60 unidades a 60, a 96, perdón, aquí también tengo que hacer la corrección. Y listo. Entonces, esta sería la respuesta a la pregunta o al cuestionamiento que se nos hace en el ejercicio. Hasta aquí dejaría este video, chicos. Cualquier duda ya saben que háganmela de preferencia en el grupo de WhatsApp.
Muchas gracias por su atención, chicos.